Yesga, un comediante, publicista, director de cine, actor, tiene de todo. Vamos a divertirnos porque llega el gran Antonio Sanint. Hola, yo soy Antonio Sanint y generalmente me gusta estar en el teatro, al frente de la gente, haciendo en este momento... Antonio Sanint, el comediante y actor colombiano que ha participado en producciones como Alicia en el País de las Mercancías, La hija del mariachi, La Pola, Pobres ricos y en su última producción para la plataforma de Netflix, Chichipatos. Suena tan gaseoso como el apoyo de Vargas Lleras a La Paz. Sí, o como la señal de ciertos operadores de celular, no vamos a decir quiénes son. Claro. O como los recursos que todos los años le llegan a La Guajira. Te fuiste darks, te fuiste darks. Estás tan darks que podrías cagar murciélagos. A continuación, en mi entrevista a Antonio Sanint, tuve la gran oportunidad de conocer no solo a un actor y a un comediante colombiano, sino también una persona apasionada por el mundo cinematográfico. Muy buenos días, Barranquilla. Mi nombre es Daniel Villadiego Álvarez. Soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Norte. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es actor y comediante colombiano. Él es Antonio Sanint. Hola, Antonio. Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Hola, Daniel. Bien, la verdad ha sido un momento de recogimiento y de organizar la casa y la mente, ¿no? Exacto. El periódico El Punto y mi persona te agradecen. Le agradece a usted por haber aceptado nuestra entrevista. No, con mucho gusto. Aquí estamos siempre y siempre me gusta ayudar, y especialmente a los estudiantes. Yo creo que siempre hay que, a uno en algún momento dado le dieron una mano y pues hay que ayudar, sí, siempre. Exacto. Antonio, ¿cómo se incursionó usted en el mundo de la actuación? Es algo que siempre he tenido desde muy pequeño. Yo creo que desde el colegio uno empieza a ver para qué es bueno o el lugar del mundo. Yo creo que cada persona tiene un lugar en el mundo donde puede desarrollarse, donde puede ser bueno en lo que es. Y así fue. Yo era un niño supremamente introvertido y tímido, pero encontré el escenario en el colegio, en una obra de teatro, en algún momento dado, en un curso muy primario, pues, y ahí encontré que podía ser yo y podía ser una persona completa. Y desde ese momento, siempre cuando había una oportunidad de subirme a un escenario, me subía. Y aunque me daba miedo y aunque me daba pánico escénico y porque era muy tímido, de todas formas fui encontrando ese lugar y aprendiendo a vencer ese miedo. Y cuando estaba encima del escenario siempre era tranquilo, pues ya una vez encima del escenario encontré mi lugar en el mundo. Entonces, a partir de este momento, en todos los colegios que fui, porque fui a muchos colegios, porque no era buen estudiante realmente, como que me gustaba estar en el escenario y no más, y ahí podía estudiar y podía ser bueno en lo que hacía, pero de resto, pues no. Entonces, en todos los colegios siempre encontraba ese lugar. Y después, ya cuando me fui a graduar del colegio, pues yo quería ser actor, pero obviamente le han metido a uno tantos miedos de qué vas a vivir. Eso es muy difícil, es una carrera muy competitiva, es una carrera pesada. Entonces, decidí que la publicidad era la otra opción más cercana. Y estudié publicidad y ahí trabajé muchos años, hasta que cumplí 30 años. Y a los 30 años decidí que definitivamente lo que yo quería hacer en la vida era actuar. Y entonces empecé con un amigo también del colegio, con el que hacíamos muchas obras de teatro, a hacer comedia en bares y en donde pudiéramos. Y de estar haciendo eso, de poner en movimiento el sueño de uno, a uno de esos bares fue Fanny Mickey, que es una empresaria, era una empresaria muy importante argentina, la que creó el Festival Iberoamericano de Teatro y la que creó el sistema de teatro nacional. Y le gustó y nos dio una oportunidad de un fin de semana, de 5 funciones. Y esas funciones se llenaron y afortunadamente nos fue muy bien y nos dio el siguiente fin de semana y después el siguiente. Y ahí estuvimos un total de un año, todos los fines de semana con 5 funciones a la semana. Y estando ahí, en esa temporada de teatro, me vieron, fueron al teatro, pues muchos productores de cine y televisión
y nos empezaron a contratar a diferentes producciones. Entonces ahí empecé con la primera producción donde yo estuve, más o menos como en el 2002, en una producción que se llamaba Alicia en el País de las Mercancías con RCN. Y de ahí, pues, fui saltando a diferentes producciones, presenté un programa y he hecho muchas telenovelas y después pasé al cine. Y hace como unos 5 años más o menos, decidí que definitivamente fue una experiencia muy bonita haber trabajado en televisión, pero me quitaba mucho tiempo de desarrollar mi profesión como comediante. Y entonces decidí no volver a hacer televisión y dedicarme a lo mío. Y afortunadamente me ha ido muy bien y he podido girar por todo el mundo. He estado en 3 continentes haciendo mi show. He estado desde Toronto hacia abajo, pues por todos lados, en Estados Unidos, en muchas ciudades. Y el año pasado, graciosamente, me llamó un director de casting sabiendo que yo no estaba haciendo televisión, pero me dijo que había un proyecto interesante de Netflix que me quería. Entonces empecé el proceso de casting, que es lo que uno tiene que hacer, que a veces es complejo, pero obligatorio, y ya, hice la serie con Netflix. Antonio, esta es una pregunta. En los años 90 decidiste irte a Los Ángeles, California, a buscar tu destino. 6 años después vuelves a Colombia. ¿Por qué motivo o con qué propósito regresas a Colombia? Pues yo me fui, como muchos colombianos se van con una mano adelante y una atrás a buscar destino y a ver qué puede hacer y a buscarse uno. Yo lo súper recomiendo. Si uno tiene la posibilidad, yo sé que un tiquete a un lugar es costoso, pero si uno tiene los objetivos claros de búsqueda, por ahí la familia le ayuda a tener los recursos entre toda la familia y uno se va. Y como yo me fui a Los Ángeles y me encontré en Los Ángeles buscando básicamente qué hacer y pues trabajé en lo que pude trabajar, como muchos colombianos allá. Trabajé en restaurantes, trabajé lavando platos, trabajé en fábricas, trabajé en cafés, trabajé en la universidad, en donde podía, y un tiempo después, como al año, pude entrar, pero a una universidad pública realmente. No es una gran cosa universidad, pero tuve la oportunidad de ir estudiando lo que yo pensaba que era, que en la mitad de la carrera además me di cuenta que lo que realmente quería estudiar era producción de cine y televisión, y me terminé graduando de esa universidad pública de eso. Y en ese momento, la vida, cuando uno toma decisiones y va buscando, la vida le va mostrando caminos muy interesantes. Y me dieron una pasantía en una agencia de publicidad. Yo como que me quería salir de la publicidad, pero la vida me volvía a meter, porque yo estaba buscando realmente trabajos. Y como estaba estudiando producción, encontré una pasantía en una agencia de publicidad. Había pasantía en producción, pero le caí bien al director creativo y me contrató. Pues me dio la pasantía, me dio 3 meses en el departamento creativo de Copy Junior. Y entonces, de ahí, a los 3 meses, definitivamente me contrataron ya en la agencia donde estuve 3 años. Y de ahí me contrataron y de ahí me contrató una agencia en Colombia. Entonces me devolví, entendiendo que de pronto podía ser el lugar Colombia y ya no Los Ángeles, y sintiendo que ya había hecho la búsqueda que había ido a hacer, como a buscarme a mí mismo. Y 6 años de trabajos, lejos de la familia, en un país donde yo no me veía desarrollándome como pues para crear una familia y seguir trabajando. Entonces me devolví con un trabajo bueno, donde trabajé otros 4 años en publicidad, pero ahí fue cuando me di cuenta que realmente tenía que darle la oportunidad a lo que realmente me gustaba. A lo largo de tu carrera como comediante y como actor, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Yo creo que todos los días es un reto muy diferente y igual de difícil. En la comedia, el reto más importante ha sido aprender a escribir y mantenerse escribiendo constantemente. Yo escribo todos los días y tener esa autodisciplina, porque si bien te contratan para una
telenovela o para una película o para una serie, pues eso es el trabajo de alguien. Alguien escribió y alguien lo está produciendo y uno es parte de un equipo, pero cuando está como comediante, depende solamente de uno. Ahí nadie te va a poner a escribir o te va a poner un horario. Entonces, lo difícil para desarrollar un emprendimiento de uno es tener la disciplina para poder sacarlo adelante. A lo largo de todos tus proyectos, ¿cuál es tu proyecto favorito y por qué? Yo creo que siempre el proyecto favorito de uno es el último, porque pues cada proceso en la vida y cada paso en la vida tiene su momento y uno va creciendo, se va desarrollando, va madurando, va aprendiendo cosas nuevas y va aplicando todo eso al último proyecto donde estuvo. Entonces, definitivamente para mí en este momento es Chichipatos, la serie de Netflix. Cuéntanos a todos los que nos están escuchando, ¿cómo fue tu experiencia de grabar con Netflix, Chichipatos, una serie reciente? Cuéntanos. Pues Chichipatos, como te contaba al principio, yo estaba haciendo una gira con unos comediantes dominicanos, un comediante dominicano y uno español. Y yo estoy viviendo en mitad de tiempo en Nueva York y estoy viviendo en mitad de tiempo en Bogotá. Entonces, venía a Bogotá a hacer un show de comedia y justo cuando le puse la SIM card fue cuando entró la llamada de Netflix y realmente se me hizo pues una gran oportunidad. Me dieron 3 papeles para hacer casting y me dieron el papel del Capitán González y el del Ñato y el del Mago. Y la verdad nunca pensé que iba a ser el del Mago. Yo le puse mucha atención al Ñato pensando que de pronto podía ser un narcotraficante paisa, bien divertido y entonces ensayé mucho eso y el Mago lo dejé como a un lado diciendo, bueno, pues el Mago se lo van a dar a alguien. Y en el casting, que es con el director Juan Camilo Pinzón, lo primero que me dijo Juan Camilo fue quítele el acento a Ñato, no quiero acento. Entonces como que me desarmó un poco, pero después trabajamos el papel de El Mago, de Juanquini, y, y realmente nos sorprendimos los dos porque había algo muy interesante de humanidad del personaje. Entonces, como volví a Nueva York y seguí trabajando allá, y cuando volví a otro show también, paradójicamente, me llamaron y me dijeron que había quedado, pero como el Mago. Entonces, pues fue muy emocionante, la verdad, pues uno no se cree esas cosas a veces y, y fue muy bonito, porque a partir de ese momento empezó un proceso muy largo porque ellos tenían que armar los personajes alrededor del mago. Entonces ellos estaban pensando en un mago un poquito más joven que yo, pero ya cuando yo quedé, entonces empezaron a ponerle unos hijos un poquito mayores y hacer el casting alrededor del mago y eso tomó por ahí unas 8 semanas de mucho trabajo para castear a todo el grupo, que en general eso no ocurre en Colombia, los castings no son tan largos. Y eso es Netflix. Netflix cuida mucho las cosas y a partir de ese momento empezamos un proceso de trabajo de campo y de trabajo de estudio y trabajo de ensayos con los personajes, que tampoco ocurre mucho con otras series acá colombianas porque no hay tiempo. Pero siendo de Netflix, pues es una inversión grande y muy importante. Y ya en la grabación, pues hacer generalmente uno en Colombia tenía 2 experiencias. La primera experiencia es telenovela y la telenovela se graban durante, no sé, hoy en día un poquito menos, 6 meses, pero yo he grabado novelas de 2 años. Entonces el proceso es casi todos los días ir a trabajar, el personaje no cambia mucho porque las telenovelas están diseñadas para eso, para que todos los días pase algo poquito, pero que esté ahí mucho tiempo, porque está diseñado para vender comerciales, básicamente. En el cine es muy diferente porque es 2 horas nomás y la historia, el personaje, todo va a ocurrir en 2 horas, en una historia. La serie ya es como la mitad, es como la mitad entre la telenovela y el cine, una película, porque el arco del personaje es un poco más largo, pero tiene toda la intención del cine, entonces es muy interesante. Es un lenguaje un poco diferente al que nos tuvimos que adaptar también, con los ojos de Netflix puestos encima. Todos los días en Netflix estaba viendo las grabaciones desde Los Ángeles, y estaba corrigiendo cosas,
mirando, poniendo, quitando. Entonces siempre la presión fue bastante fuerte, pero afortunadamente el equipo es un equipo muy profesional, los comediantes, los actores son de muy alto rango, entonces fue una experiencia increíble, fabulosa. Antonio, ¿cuáles son tus proyectos tanto a corto como a largo plazo? No tengo ni idea. Estamos en cuarentena, entonces los actores escénicos, las personas que vivimos de los escenarios en el mundo, pues sabemos que esto va para largo. Entonces no va a haber una conglomeración de gente dentro de bastante tiempo. Entonces, por ahora estamos viendo la parte virtual, cómo funciona. Estamos tratando de hacer algunos shows, pero pues hacer comedia uno solo en un espacio sin la respuesta del público es bastante compleja. Lo único que tengo la certeza es que ya Netflix anunció la segunda temporada de Chichipatos, entonces pues veremos cuándo la podremos grabar. Además de Chichipatos, ¿cuáles han sido otros proyectos que se han visto afectados por la cuarentena? ¿Míos o en general? Tuyos. Pues yo tengo un guión de una película que ya me lo compró una productora y, por ejemplo, esa pues también se va a demorar un montón porque no sabemos cuándo nos vamos a poder volver a reunir, nos vamos a poder hacer todo lo de cine o de televisión siempre requiere la cercanía de la gente, los maquilladores, los sonidistas, siempre hay alguien encima de uno tocándolo, entonces eso va a estar complicado. Antonio, en tu punto de vista personal, en tu experiencia también basada, ¿cuál es la diferencia entre la producción de los trabajos que has tenido como Alicia en el País de las Mercancías y Chichipato, una producción de Netflix? Sí, todo es escalado un poco más hacia arriba, tiene más presupuesto, tiene más cuidado. Una producción de televisión en formato telenovela o como fue Alicia, que fue una serie, eh, requiere hacer cierta cantidad de minutos al día, de grabar cierta cantidad de minutos, y eso te lo pongo en escenas. Para hacer una novela, un grupo de actores y de productores y de técnicos tienen que trabajar de 6 o de 7 de la mañana hasta 11 de la noche más o menos, y se hacen aproximadamente unas 25 escenas al día. Eso es muchas escenas, porque además tienen 3 cámaras, es un estudio la mayoría de las veces. Para hacer una serie de Netflix, el cuidado es mucho mayor. Entonces no se puede hacer más de 4 escenas diarias. Antonio, y para finalizar esta entrevista, ¿qué consejo le darías a esos jóvenes que están iniciando en el mundo de la actuación y de la comedia? Que una vez empiecen, no paren, porque esto es un trabajo y esto es una profesión repleta de frustraciones y de momentos difíciles y de momentos oscuros y con mucho rechazo. Es un trabajo que tiene constantemente mucho rechazo. Muchos castings te van a decir que no, muchas cosas que salgan al aire, hay millones de críticos en el mundo, entonces la gente no le importa que uno tenga que se haya clavado unos meses haciendo una producción, que millones de personas le hayan puesto la fe y el trabajo y la dedicación y el amor y la pasión a una producción y dicen, no, a mí me pareció una mierda Chichipatos. Entonces, siempre va a haber críticas, siempre va a haber frustración, siempre va a haber rechazo y depende solamente de uno seguir adelante. Entonces, el único, igual en la comedia, de todas formas, hay noches muy buenas en un escenario y hay noches que no son tan buenas y hay noches también malas. Entonces, uno lo único que tiene que hacer es seguir creyendo en uno, que es bastante difícil de por sí, pero tiene que seguir. Es algo que yo, desde que empecé, no he parado. Y ha habido momentos difíciles, créeme, pero yo no tengo de otra porque no creo en hacer nada más sino lo que me apasiona. Entonces, es algo que uno se tiene que meter en la cabeza. Eso es lo que quiero hacer y lo voy a seguir haciendo hasta que lo consiga.
Y a todas las personas que nos ven, los invitamos a ver Chichipatos, una serie buenísima ya disponible en Netflix. De nuevo agradecemos a Antonio Sanint por participar en nuestra entrevista. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí presente y por darnos un poco de tu tiempo. Daniel, con mucho gusto y mucho cariño y saludes a toda la universidad. Ok, listo. Que tengas un excelente día. Igualmente, chao. Chao.